Título sexto. Hechos y actos inscribibles. Capítulo primero. Inscripción de nacimiento. Sección primera. Hecho inscribible y personas obligadas a promover la inscripción. Artículo 44. Inscripción de nacimiento y filiación. 1. Son inscribibles los nacimientos de las personas, conforme a lo previsto en el artículo 30 del Código Civil. 2. La inscripción hace fe del hecho, fecha, hora y lugar del nacimiento, identidad, sexo y, en su caso, filiación del inscrito. 3. La inscripción de nacimiento se practicará en virtud de declaración formulada en documento oficial debidamente firmado por él o los declarantes, acompañada del parte facultativo. A tal fin, el médico, el enfermero especialista en enfermería obstétrico-ginecológica o el enfermero que asista al nacimiento, dentro o fuera del establecimiento sanitario, comprobará, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la identidad de la madre del recién nacido a los efectos de su inclusión en el parte facultativo. Los progenitores realizarán su declaración mediante la cumplimentación del correspondiente formulario oficial, en el que se contendrán las oportunas advertencias sobre el valor de tal declaración conforme a las normas sobre determinación legal de la filiación. En defecto del parte facultativo, deberá aportarse la documentación acreditativa en los términos que reglamentariamente se determinen. El encargado del registro civil, una vez recibida y examinada la documentación, practicará inmediatamente la inscripción de nacimiento. Tal inscripción determinará la apertura de un nuevo registro individual, al que se asignará un código personal en los términos previstos en el artículo 6 de la presente ley. 4. La filiación se determinará, a los efectos de la inscripción de nacimiento, de conformidad con lo establecido en las leyes civiles, y en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. Salvo en los casos a que se refiere el artículo 48, en toda inscripción de nacimiento ocurrida en España, se hará constar necesariamente la filiación materna, aunque el acceso a la misma será restringido en los supuestos en que la madre por motivos fundados así lo solicite, y siempre que renuncie a ejercer los derechos derivados de dicha filiación. En caso de discordancia entre la declaración y el parte facultativo, o comprobación reglamentaria, prevalecerá este último. La filiación paterna en el momento de la inscripción del hijo se hará constar a cuando conste debidamente acreditado el matrimonio con la madre y resulte conforme con las presunciones de paternidad del marido establecidas en la legislación civil, o, aun faltando aquellas, en caso de que concurra el consentimiento de ambos cónyuges, aunque existiera separación legal o de hecho. B. Cuando el padre manifieste su conformidad a la determinación de tal filiación, siempre que la misma no resulte contraria a las presunciones establecidas en la legislación civil, y no existiere controversia. Deberán cumplirse, además, las condiciones previstas en la legislación civil, para su validez y eficacia. En los supuestos en los que se constate que la madre tiene vínculo matrimonial con persona distinta de la que figura en la declaración, o sea de aplicación la presunción prevista en el artículo 116 del Código Civil, se practicará la inscripción de nacimiento de forma inmediata solo con la filiación materna, y se procederá a la apertura de un expediente registral para la determinación de la filiación paterna. 5. También constará como filiación matrimonial cuando la madre estuviere casada, y no separada legalmente, o de hecho, con otra mujer, y esta última manifestará que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge. 6. En los casos de filiación adoptiva se hará constar, conforme a la legislación aplicable, la resolución judicial o administrativa que constituya la adopción, quedando sometida al régimen de publicidad restringida previsto en la presente ley. 7. El reconocimiento de la filiación no matrimonial con posterioridad a la inscripción del hijo podrá hacerse, con arreglo a las formas establecidas en el Código Civil en cualquier tiempo. Si se realizare mediante declaración del padre ante el encargado del registro civil,
se requerirá el consentimiento expreso de la madre y del representante legal del hijo, si fuera menor de edad, o de éste, si fuera mayor. Si tuviera la capacidad modificada judicialmente, se precisará, según la sentencia, el consentimiento de su representante legal, el asentimiento de su curador o el consentimiento del hijo. Para que sea posible la inscripción deberán concurrir, además, los requisitos para la validez o eficacia del reconocimiento exigidos por la ley civil. Podrá inscribirse la filiación mediante expediente aprobado por el encargado del registro civil, siempre que no haya oposición del Ministerio Fiscal, o de parte interesada notificada personal y obligatoriamente. Si concurre alguna de las siguientes circunstancias: primera, cuando exista escrito indubitado del padre o de la madre, en que expresamente reconozca la filiación. Segunda, cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo del padre o de la madre, justificada por actos directos del mismo padre, o de su familia. Tercera, respecto de la madre, siempre que se pruebe cumplidamente el hecho del parto y la identidad del hijo. Formulada oposición, la inscripción de la filiación solo podrá obtenerse por el procedimiento regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 8. En los supuestos de controversia, y en aquellos otros que la ley determine, para hacer constar la filiación paterna, se requerirá previa resolución judicial dictada conforme a las disposiciones previstas en la legislación procesal. 9. Una vez practicada la inscripción, el encargado expedirá certificación literal electrónica de la inscripción de nacimiento, y la pondrá a disposición del declarante o declarantes. Artículo 45. Obligados a promover la inscripción de nacimiento. Están obligados a promover la inscripción de nacimiento 1. La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios. 2. El personal médico o sanitario que haya atendido el parto, cuando éste haya tenido lugar fuera de establecimiento sanitario. 3. Los progenitores. No obstante, en caso de renuncia al hijo en el momento del parto, la madre no tendrá esta obligación, que será asumida por la entidad pública correspondiente. 4. El pariente más próximo, o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad presente en el lugar del alumbramiento al tiempo de producirse. Artículo 46. Comunicación del nacimiento por los centros sanitarios. La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comunicará en el plazo de 72 horas a la oficina del registro civil que corresponda a cada uno de los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario, excepto aquellos casos que exijan personarse ante el encargado del registro civil. El personal sanitario que asista al nacimiento deberá adoptar, bajo su responsabilidad, las cautelas necesarias para asegurar la identificación del recién nacido, y efectuará las comprobaciones que establezcan de forma indubitada la relación de filiación materna, incluyendo, en su caso, las pruebas biométricas, médicas y analíticas que resulten necesarias, para ello conforme a la legislación reguladora de las historias clínicas. En todo caso, se tomarán las 2 huellas plantares del recién nacido junto a las huellas dactilares de la madre, para que figuren en el mismo documento. En la inscripción que del nacimiento se practique en el registro civil, se hará constar la realización de dichas pruebas, y el centro sanitario que inicialmente conserve la información relacionada con las mismas, sin perjuicio del traslado de esta información a los archivos definitivos de la administración correspondiente cuando proceda. Cumplidos los requisitos, la comunicación se realizará mediante la remisión electrónica del formulario oficial de declaración debidamente cumplimentado por el centro sanitario y firmado por la persona o personas que tengan la obligación de comunicar el nacimiento, que comprenderá la identificación y nacionalidad de los declarantes, y sus declaraciones relativas al nombre elegido para el recién nacido, el orden de sus apellidos y su filiación paterna. A este formulario se incorporará el parte acreditativo del nacimiento firmado por el facultativo que hubiese asistido al parto. Dicha remisión será realizada por personal del centro sanitario, que usará para ello mecanismos seguros de identificación y firma electrónicos. Simultáneamente a la presentación de los citados formularios oficiales,
Se remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos requeridos a efectos de las competencias asignadas por la ley a dicho instituto. Los firmantes estarán obligados a acreditar su identidad ante el personal sanitario que hubiere asistido al nacimiento, bajo la responsabilidad del mismo, por los medios admitidos en derecho. Artículo 47. Inscripción de nacimiento por declaración de otras personas obligadas. 1. Respecto de los nacimientos que se hayan producido fuera de establecimiento sanitario, o cuando por cualquier causa no se haya remitido el documento en el plazo y condiciones previstos en el artículo anterior, los obligados a promover la inscripción dispondrán de un plazo de 10 días para declarar el nacimiento ante la oficina del registro civil, o las oficinas consulares de registro civil. 2. La declaración se efectuará presentando el documento oficial debidamente cumplimentado acompañado del certificado médico preceptivo firmado electrónicamente por el facultativo, o, en su defecto, del documento acreditativo en los términos que reglamentariamente se determinen. 3. Para inscribir la declaración, cuando haya transcurrido desde el nacimiento el plazo previsto, se precisará resolución dictada en expediente registral. Artículo 48. Menores abandonados y menores no inscritos. 1. Las entidades públicas de las comunidades autónomas competentes en materia de protección de menores deberán promover, sin demora, la inscripción de menores en situación de desamparo por abandono, sea o no conocida su filiación, así como la inscripción de la tutela administrativa que, en su caso, asuman, sin perjuicio de la anotación de la guarda que deban asumir. 2. El Ministerio Fiscal promoverá igualmente la inscripción de menores no inscritos. Sección segunda. Contenido de la inscripción de nacimiento. Artículo 49. Contenido de la inscripción de nacimiento y atribución de apellidos. 1. En la inscripción de nacimiento, constarán los datos de identidad del nacido consistentes en el nombre que se le impone, y los apellidos que le correspondan según su filiación. Constarán asimismo el lugar, fecha y hora del nacimiento y el sexo del nacido. 2. La filiación determina los apellidos. Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores acordarán el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral. En caso de desacuerdo, o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el encargado del registro civil requerirá a los progenitores, o a quienes ostenten la representación legal del menor, para que en el plazo máximo de 3 días comuniquen el orden de apellidos. Transcurrido dicho plazo, sin comunicación expresa, el encargado acordará el orden de los apellidos, atendiendo al interés superior del menor. En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta determina los apellidos. El progenitor podrá determinar el orden de los apellidos. El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación. En esta primera inscripción, cuando así se solicite, podrán constar la preposición de y las conjunciones y o y entre los apellidos, en los términos previstos en el artículo 53 de la presente ley. 3. También se incorporará a la inscripción el código personal asignado. 4. Constarán, además, y siempre que fuera posible, las siguientes circunstancias de los progenitores: nombre y apellidos, documento nacional de identidad o número de identificación y pasaporte del extranjero, en su caso, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, domicilio y nacionalidad, así como cualquier otro dato necesario para el cumplimiento del objeto del registro civil al que se refiere el artículo 2, que se haya incluido en los modelos oficialmente aprobados. Si la madre hubiera renunciado a su hijo en el momento del parto, el domicilio de la misma estará sujeto al régimen de publicidad restringida, y no figurará a efectos estadísticos. Artículo 50. Derecho al nombre. 1. Toda persona tiene derecho a un nombre desde su nacimiento. 2.
Las personas son identificadas por su nombre y apellidos. 3. El encargado impondrá un nombre y unos apellidos de uso corriente al nacido cuya filiación sea desconocida. Igualmente impondrá, tras haberles apercibido y transcurrido un plazo de 3 días, un nombre de uso corriente cuando los obligados a su fijación no lo señalaren. 4. A petición del interesado, o de su representante legal, el encargado del registro sustituirá el nombre propio de aquel por su equivalente en cualquiera de las lenguas españolas. Artículo 51. Principio de libre elección del nombre propio. El nombre propio será elegido libremente y solo quedará sujeto a las siguientes limitaciones, que se interpretarán restrictivamente. Primero, no podrán consignarse más de 2 nombres simples, o uno compuesto. Segundo, no podrán imponerse nombres que sean contrarios a la dignidad de la persona ni los que hagan confusa la identificación. Tercero, no podrá imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos con idénticos apellidos, a no ser que hubiera fallecido. Artículo 52. Cambio de nombre. El encargado del registro civil, mediante procedimiento registral, podrá autorizar el cambio de nombre previa declaración del interesado, que deberá probar el uso habitual del nuevo nombre, y siempre que concurran las demás circunstancias exigidas en la legislación del registro civil. Artículo 53. Cambio de apellidos mediante declaración de voluntad. El encargado puede, mediante declaración de voluntad del interesado, autorizar el cambio de apellidos en los casos siguientes. Primero, la inversión del orden de apellidos. Segundo, la anteposición de la preposición de al primer apellido, que fuera usualmente nombre propio o empezare por tal, así como las conjunciones, y o y entre los apellidos. Tercero, la acomodación de los apellidos de los hijos mayores de edad, o emancipados al cambio de apellidos de los padres, cuando aquellos expresamente lo consientan. Cuarto, la regularización ortográfica de los apellidos a la lengua española correspondiente, y la adecuación gráfica al español de la fonética de apellidos también extranjeros. Quinto, cuando sobre la base de una filiación rectificada con posterioridad, el hijo o sus descendientes pretendieran conservar los apellidos que vinieren usando antes de la rectificación. Dicha conservación de apellidos deberá instarse dentro de los 2 meses siguientes a la inscripción de la nueva filiación, o, en su caso, a la mayoría de edad. Artículo 54. Cambio de apellidos mediante expediente. 1. El encargado del registro puede autorizar el cambio de apellidos, previo expediente instruido en forma reglamentaria. 2. Son requisitos necesarios de la petición de cambio de apellidos a que el apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho, siendo utilizado habitualmente por el interesado. B. Que el apellido o apellidos que se tratan de unir o modificar pertenezcan legítimamente al peticionario. C. Que los apellidos que resulten del cambio no provengan de la misma línea. Podrá formularse oposición fundada únicamente en el incumplimiento de los requisitos exigidos. 3. Bastará que concurra el requisito del uso habitual del apellido propuesto, sin que se cumplan los requisitos B y C del apartado 2, si el apellido o apellidos solicitados correspondieran a quien tuviere acogido al interesado, siempre que aquel, o, por haber fallecido, sus herederos, den su consentimiento al cambio. En todo caso se requiere que, por sí, o sus representantes legales, asientan al cambio el cónyuge y descendientes del titular del apellido. 4. No será necesario que concurra el uso habitual del apellido propuesto, bastando que se cumplan el segundo y tercer requisito previstos en el apartado 2, para cambiar o modificar un apellido contrario a la dignidad, o que ocasione graves inconvenientes. Artículo 55. Autorización del cambio de apellidos en circunstancias excepcionales. Cuando se trate de víctimas de violencia de género, o de sus descendientes que vivan o hayan vivido en hogares en los que se haya producido tal situación, así como en aquellos supuestos en los que la urgencia de la situación o las circunstancias excepcionales lo requieran, podrá autorizarse el cambio de apellidos por orden del Ministerio de Justicia, en los términos fijados reglamentariamente.
Artículo 56. Apellidos con elemento extranjero. El que adquiere la nacionalidad española, conservará los apellidos que ostente en forma distinta de la legal, siempre que así lo declare en el acto de adquirirla, o dentro de los 2 meses siguientes a la adquisición no a la mayoría de edad, y que los apellidos que se pretenden conservar no resulten contrarios al orden público internacional. En caso de ciudadanos españoles que tengan igualmente la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea, los cambios de apellidos voluntarios realizados de conformidad con las reglas relativas a la determinación de apellidos aplicables en este último Estado, serán reconocidos en España, salvo cuando dicho cambio sea contrario al orden público español, o bien cuando habiendo sido dicho cambio resultado de una resolución judicial esta no haya sido reconocida en España. Artículo 57. Reglas comunes al cambio de nombre y apellidos. 1. El cambio de apellidos alcanza a todas las personas sujetas a la patria potestad, y también a los demás descendientes que expresamente lo consientan. 2. El cambio de nombre y apellidos se inscribirá en el registro individual del interesado. Dicha inscripción tiene carácter constitutivo. 3. Los cambios señalados en los párrafos anteriores podrán ser solicitados por el propio interesado, si es mayor de 16 años. Capítulo 2. Inscripciones relativas al matrimonio. Artículo 58. Expediente matrimonial. 1. El matrimonio en forma civil se celebrará ante el juez de paz, alcalde o concejal en quien éste delegue, secretario judicial, notario, o funcionario diplomático o consular encargado del registro civil. 2. La celebración del matrimonio requerirá la previa tramitación o instrucción de un acta o expediente a instancia de los contrayentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos, o su dispensa, o cualquier otro obstáculo, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil. La tramitación del acta competirá al notario del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes. La instrucción del expediente corresponderá al secretario judicial o encargado del registro civil del domicilio de uno de los contrayentes. 3. El expediente finalizará con una resolución del secretario del ayuntamiento en la que se autorice o deniegue la celebración del matrimonio. La denegación deberá ser motivada y expresar, en su caso, con claridad la falta de capacidad o el impedimento en el que funda la denegación. 4. Contra esta resolución cabe recurso ante el encargado del registro civil, cuya resolución se someterá al régimen de recursos ante la Dirección General de los Registros y del Notariado previsto por esta ley. 5. El letrado de la Administración de Justicia, notario o encargado del registro civil, oirá a ambos contrayentes reservadamente y por separado para cerciorarse de su capacidad y de la inexistencia de cualquier impedimento. Asimismo, se podrán solicitar los informes y practicar las diligencias pertinentes, sean o no propuestas por los requirentes, para acreditar el estado, capacidad o domicilio de los contrayentes o cualesquiera otros extremos necesarios para apreciar la validez de su consentimiento y la veracidad del matrimonio. El letrado de la Administración de Justicia, notario, encargado del registro civil, o funcionario que tramite el acta o expediente, cuando sea necesario, podrá recabar de las administraciones o entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión, interpretación y recepción del consentimiento del o los contrayentes. Solo en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo, se recabará dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento. De la realización de todas estas actuaciones, se dejará constancia en el acta o expediente, archivándose junto con los documentos previos a la inscripción de matrimonio.
pasado un año desde la publicación de los anuncios o de las diligencias sustitutorias sin que se haya contraído el matrimonio, no podrá celebrarse sin nueva publicación o diligencias. 6. Realizadas las anteriores diligencias, el secretario judicial, notario o encargado del registro civil que haya intervenido finalizará el acta, o dictará resolución, haciendo constar la ocurrencia, o no en los contrayentes de los requisitos necesarios para contraer matrimonio, así como la determinación del régimen económico matrimonial que resulte aplicable, y, en su caso, la vecindad civil de los contrayentes, entregando copia a estos. La actuación o resolución deberá ser motivada y expresar, en su caso, con claridad la falta de capacidad o el impedimento que concurra. 7. Si el juicio del secretario judicial, notario o encargado del registro civil, fuera desfavorable, se procederá al cierre del acta o expediente, y los interesados podrán recurrir ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, sometiéndose al régimen de recursos previsto por esta ley. 8. Resuelto favorablemente el expediente por el secretario judicial, el matrimonio se podrá celebrar ante el mismo u otro secretario judicial, juez de paz, alcalde o concejal en quien éste delegue, a elección de los contrayentes. Si se hubiere tramitado por el encargado del registro civil, el matrimonio deberá celebrarse ante el juez de paz, alcalde o concejal en quien éste delegue, que designen los contrayentes. Finalmente, si fuera el notario quien hubiera extendido el acta matrimonial, los contrayentes podrán otorgar el consentimiento, a su elección, ante el mismo notario u otro distinto del que hubiera tramitado el acta previa, el juez de paz, alcalde o concejal en quien éste delegue. La prestación del consentimiento deberá realizarse en la forma prevista en el Código Civil. El matrimonio celebrado ante juez de paz, alcalde o concejal en quien éste delegue, o ante el secretario judicial, se hará constar en acta. El que se celebre ante notario, constará en escritura pública. En ambos casos deberá ser firmada, además de por aquel ante el que se celebra, por los contrayentes y 2 testigos. Extendida el acta, o autorizada la escritura pública, se entregará a cada uno de los contrayentes copia acreditativa de la celebración del matrimonio, y se remitirá por el autorizante, en el mismo día, y por medios telemáticos, testimonio o copia autorizada electrónica del documento al registro civil para su inscripción, previa calificación del encargado del registro civil. 9. La celebración del matrimonio fuera de España corresponderá al funcionario consular o diplomático encargado del registro civil en el extranjero. Si uno o los 2 contrayentes residieran en el extranjero, la tramitación del expediente previo podrá corresponder al funcionario diplomático o consular encargado del registro civil competente en la demarcación consular donde residan. El matrimonio así tramitado podrá celebrarse ante el mismo funcionario u otro distinto, o ante el juez de paz, alcalde o concejal en quien éste delegue, a elección de los contrayentes. 10. Cuando el matrimonio se hubiere celebrado, sin haberse tramitado el correspondiente expediente o acta previa, si éste fuera necesario, el secretario judicial, notario, o el funcionario encargado del registro civil que lo haya celebrado, antes de realizar las actuaciones que procedan para su inscripción, deberá comprobar si concurren los requisitos legales para su validez, mediante la tramitación del acta o expediente al que se refiere este artículo. Si la celebración del matrimonio hubiera sido realizada ante autoridad o persona competente distinta de las indicadas en el párrafo anterior, el acta de aquella se remitirá al encargado del registro civil del lugar de celebración para que proceda a la comprobación de los requisitos de validez, mediante el expediente correspondiente. Efectuada esa comprobación, el encargado del registro civil procederá a su inscripción. 12. Si los contrayentes hubieran manifestado su propósito de contraer matrimonio en el extranjero, con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración, o en forma religiosa, y se exigiera la presentación de un certificado de capacidad matrimonial, lo expedirá el secretario judicial, notario,
encargado del registro civil, o funcionario consular o diplomático del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes, previo expediente instruido o acta que contenga el juicio del autorizante acreditativo de la capacidad matrimonial de los contrayentes. Artículo 58 bis. Matrimonio celebrado en forma religiosa. 1. Para la celebración del matrimonio en la forma religiosa prevista en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, y en los acuerdos de cooperación del Estado con las confesiones religiosas, se estará a lo dispuesto en los mismos. 2. En los supuestos de celebración del matrimonio en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas, o federaciones de las mismas que, inscritas en el registro de entidades religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España, requerirán la tramitación de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial conforme al artículo anterior. Cumplido este trámite, el secretario judicial, notario, encargado del registro civil, o funcionario diplomático o consular encargado del registro civil que haya intervenido expedirá 2 copias del acta o resolución, que incluirá, en su caso, el juicio acreditativo de la capacidad matrimonial de los contrayentes, que éstos deberán entregar al ministro de culto encargado de la celebración del matrimonio. El consentimiento deberá prestarse ante un ministro de culto y 2 testigos mayores de edad. En estos casos, el consentimiento deberá prestarse antes de que hayan transcurrido 6 meses desde la fecha del acta o resolución que contenga el juicio de capacidad matrimonial. A estos efectos, se consideran ministros de culto a las personas físicas dedicadas, con carácter estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa, y que acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante certificación expedida por la Iglesia, confesión o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España, con la conformidad de la federación que en su caso hubiera solicitado dicho reconocimiento. Una vez celebrado el matrimonio, el oficiante extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del expediente o acta previa que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del secretario judicial, notario, encargado del registro civil, o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido, la fecha y número de protocolo en su caso. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la condición de ministro de culto, dentro del plazo de 5 días al encargado del registro civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las 2 copias del acta o resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio, entregando una a los contrayentes, y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como ministro de culto. Artículo 59. Inscripción del matrimonio. 1. El matrimonio cuyos requisitos se hayan constatado y celebrado según el procedimiento previsto en el artículo 58, se inscribirá en los registros individuales de los contrayentes. 2. El matrimonio celebrado ante autoridad extranjera accederá al registro civil español mediante la inscripción de la certificación correspondiente, siempre que tenga eficacia con arreglo a lo previsto en la presente ley. 3. El matrimonio celebrado en España en forma religiosa accederá al registro civil mediante la inscripción de la certificación emitida por el ministro de culto, conforme a lo previsto en el artículo 63 del Código Civil. 4. Practicada la inscripción, el encargado del registro civil pondrá a disposición de cada uno de los contrayentes certificación de la inscripción del matrimonio. 5. La inscripción hace fe del matrimonio y de la fecha y lugar en que se contrae y produce el pleno reconocimiento de los efectos civiles del mismo frente a terceros de buena fe. Artículo 60. Inscripción del régimen económico del matrimonio. 1. Junto a la inscripción de matrimonio, se inscribirá el régimen económico matrimonial legal, o pactado que rija el matrimonio y los pactos,
resoluciones judiciales o demás hechos que puedan afectar al mismo. 2. Cuando no se presenten escrituras de capitulaciones, se inscribirá como régimen económico matrimonial legal el que fuera supletorio de conformidad con la legislación aplicable. Para hacer constar en el registro civil expresamente el régimen económico legal aplicable a un matrimonio ya inscrito, cuando aquel no constase con anterioridad, y no se aporten escrituras de capitulaciones, será necesaria la tramitación de un acta de notoriedad otorgada ante notario. Escritura de capitulaciones matrimoniales, deberá éste remitir en el mismo día copia autorizada electrónica de la escritura pública al encargado del registro civil correspondiente, para su constancia en la inscripción de matrimonio. Si el matrimonio no se hubiera celebrado a la fecha de recepción de la escritura de capitulaciones matrimoniales, el encargado del registro procederá a su anotación en el registro individual de cada contrayente. 3. En las inscripciones que en cualquier otro registro produzcan las capitulaciones y demás hechos que afecten al régimen económico matrimonial, se expresaron los datos de su inscripción en el registro civil. 4. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1333 del Código Civil, en ningún caso el tercero de buena fe resultará perjudicado, sino desde la fecha de la inscripción del régimen económico matrimonial, o de sus modificaciones. Artículo 61. Inscripción de la separación, nulidad y divorcio. El secretario judicial del juzgado o tribunal que hubiera dictado la resolución judicial firme de separación, nulidad o divorcio, deberá remitir en el mismo día, o al siguiente hábil, y por medios electrónicos testimonio de la misma a la Oficina General del Registro Civil, la cual practicará de forma inmediata la correspondiente inscripción. Las resoluciones judiciales que resuelvan sobre la nulidad, separación y divorcio podrán ser objeto de anotación hasta que adquieran firmeza. La misma obligación tendrá el notario que hubiera autorizado la escritura pública, formalizando un convenio regulador de separación o divorcio. Las resoluciones judiciales, o las escrituras públicas que modifiquen las inicialmente adoptadas o convenidas, también deberán ser inscritas en el registro civil. Las resoluciones sobre disolución de matrimonio canónico, dictadas por autoridad eclesiástica reconocida, se inscribirán si cumplen los requisitos que prevé el ordenamiento jurídico. Capítulo 3. Inscripción de la defunción. Artículo 62. Inscripción de la defunción. 1. La inscripción en el registro civil de la defunción es obligatoria. La inscripción hace fe de la muerte de una persona y de la fecha, hora y lugar en que se produce. En la inscripción debe figurar asimismo la identidad del fallecido. 2. La inscripción de la defunción se practicará en virtud de declaración documentada en el formulario oficial, acompañado del certificado médico de la defunción. En defecto de certificado, cuando éste sea incompleto, o si, a juicio del encargado, debe complementarse la documentación acreditativa del fallecimiento, se requerirá dictamen médico del facultativo. 3. El funcionario competente, una vez recibida y examinada la documentación, practicará inmediatamente la inscripción y expedirá el certificado de la defunción. El encargado, una vez practicada la inscripción, expedirá la licencia para el entierro o incineración en el plazo que reglamentariamente se establezca. 4. La inscripción de la defunción cerrará el registro individual. En ningún caso, el código personal podrá volver a ser asignado. Artículo 63. Obligados a promover la inscripción de fallecimiento. Están obligados a promover la inscripción de fallecimiento primero la dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios donde se produzca el fallecimiento. Segundo, el personal médico que certifica el fallecimiento, cuando éste haya tenido lugar fuera del establecimiento sanitario. Tercero, los parientes del difunto o persona a quien estos autoricen. Cuarto, el director del establecimiento, cualquier habitante de la casa donde se hubiera producido el fallecimiento, o, en su caso, la autoridad que corresponda. Quinto, cualquier persona que tenga conocimiento de un fallecimiento, lo comunicará a la autoridad competente,
que vendrá obligada a promover la inscripción de la defunción. Artículo 64. Comunicación de la defunción por los centros sanitarios. La Dirección de Hospitales, Clínicas y Establecimientos Sanitarios comunicará a la Oficina del Registro Civil competente y al Instituto Nacional de Estadística cada uno de los fallecimientos que hayan tenido lugar en su centro sanitario. La comunicación se remitirá por medios electrónicos en el plazo que se establezca reglamentariamente mediante el envío del formulario oficial debidamente cumplimentado, acompañado del certificado médico firmado por el facultativo. Dicha remisión será realizada por personal del centro sanitario, que usará para ello mecanismos seguros de identificación y firma electrónicos. Artículo 65. Inscripción de la defunción por declaración de los obligados. Respecto de los fallecimientos que se hayan producido fuera de establecimiento sanitario, los obligados a promover la inscripción informarán de la defunción a la mayor brevedad posible a la autoridad pública, que la comunicará inmediatamente a la Oficina del Registro Civil. Artículo 66. Certificado médico de defunción. En ningún caso podrá efectuarse la inscripción de defunción sin que se haya presentado ante el Registro Civil el certificado médico de defunción. En el certificado, además de las circunstancias necesarias para la práctica de la inscripción, deberán recogerse aquellas que se precisen a los fines del Instituto Nacional de Estadística y, en todo caso, la existencia o no de indicios de muerte violenta y, en su caso, la incoación o no de diligencias judiciales por el fallecimiento, si le fueran conocidas, o cualquier motivo por el que, a juicio del facultativo, no deba expedirse la licencia de enterramiento. Las circunstancias mencionadas en el segundo inciso del párrafo anterior no serán incorporadas a la inscripción de defunción ni serán objeto del régimen de publicidad establecido en esta ley, siendo su única finalidad la establecida en este artículo. Artículo 67. Supuestos especiales de inscripción de la defunción. 1. Cuando el cadáver hubiera desaparecido o se hubiera inhumado antes de la inscripción, será necesaria resolución del secretario judicial, declarando el fallecimiento orden de la autoridad judicial en la que se acredite legalmente el fallecimiento. 2. Si hubiera indicios de muerte violenta, o en cualquier caso en que deban incoarse diligencias judiciales, la inscripción de la defunción no supondrá por sí misma la concesión de licencia de enterramiento o incineración. Dicha licencia se expedirá cuando se autorice por el órgano judicial competente. 3. Cuando el fallecimiento hubiere ocurrido con posterioridad a los 6 primeros meses de gestación, antes del nacimiento, y siempre que el recién nacido hubiera fallecido antes de recibir el alta médica, después del parto, el certificado médico deberá ser firmado, al menos, por 2 facultativos, quienes afirmarán, bajo su responsabilidad que, del parto, y, en su caso, de las pruebas realizadas con el material genético de la madre y el hijo, no se desprenden dudas razonables sobre la relación materno-filial, haciéndose constar en la inscripción, o en el archivo a que se refiere la disposición adicional cuarta en su caso, la realización de dichas pruebas, y el centro sanitario que inicialmente conserve la información relacionada con las mismas, sin perjuicio del traslado de esta información a los archivos definitivos de la administración correspondiente cuando proceda. Capítulo 4. Otras inscripciones. Artículo 68. Inscripción de la nacionalidad y de la vecindad civil. 1. La adquisición de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza y opción, así como su recuperación y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad, se inscribirán en el registro individual. Estas inscripciones tendrán carácter constitutivo. No podrá inscribirse la nacionalidad española adquirida por cualquiera de las vías que reconoce el ordenamiento jurídico, si no se ha efectuado la inscripción previa de nacimiento. La inscripción de la pérdida de la nacionalidad tendrá carácter meramente declarativo. 2.
Para efectuar las inscripciones relativas a la nacionalidad y a la vecindad civil, será título suficiente aquel a través del cual se haya reconocido la nacionalidad española, o la vecindad civil que corresponda. Artículo 69. Presunción de nacionalidad española. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil, y en tanto no conste la extranjería de los padres, se presumen españoles los nacidos en territorio español de padres también nacidos en España. La misma presunción rige para la vecindad. Artículo 70. Emancipación y beneficio de la mayor edad. 1. En el registro individual, se inscribirán la emancipación y el beneficio de la mayor edad. 2. La emancipación por concesión de los que ejercen la patria potestad, se inscribe en virtud de escritura pública, o por comparecencia ante el encargado. 3. La emancipación por concesión judicial, y el beneficio de la mayor edad, se inscriben en virtud de resolución judicial. 4. La emancipación tácita, o por vida independiente podrá inscribirse mediante la acreditación documental de la situación de independencia, y el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad. La concesión de emancipación, y la emancipación por vida independiente, así como el beneficio de la mayor edad, no producirán efectos frente a terceros mientras no se inscriban en el registro civil. Artículo 71. Inscripción de la patria potestad, y sus modificaciones. 1. Los hechos que afecten a las relaciones paterno-filiales, se inscribirán en el registro individual de la persona, sujeta a patria potestad, y en el de su progenitor, o en los de sus progenitores. Son inscribibles las resoluciones judiciales que afecten a la titularidad, al ejercicio y a las modificaciones de la patria potestad. En particular, las que se produzcan como consecuencia de la nulidad, separación y divorcio de los progenitores. 2. También se inscribirá la extinción, privación, suspensión, prórroga y rehabilitación de la patria potestad. 3. En idénticos términos, se inscribirá todo lo relativo a las figuras similares, o asimilables a la patria potestad, que sean de derecho civil propio de las comunidades autónomas. Artículo 72. Modificación judicial de la capacidad y declaración del concurso de persona física. 1. La declaración judicial de modificación de la capacidad, así como la resolución que la deje sin efecto o la modifique, se inscribirán en el registro individual del afectado. La inscripción de la modificación judicial de la capacidad expresará la extensión y límites de esta, así como si la persona queda sujeta a tutela o curatela según la resolución judicial. 2. Se inscribirán en el registro civil la declaración de curso, la intervención o, en su caso, la suspensión de las facultades de administración y disposición, así como el nombramiento de los administradores concursales. Artículo 73. Inscripción de tutela, curatela y sus modificaciones. 1. Se inscribirán en el registro individual de la persona con capacidad modificada judicialmente las resoluciones judiciales en las que se nombre tutor o curador. Asimismo, tendrán acceso al registro civil las medidas judiciales sobre guarda o administración, y sobre vigilancia o control de dichos cargos tutelares. 2. Dichas resoluciones solo serán oponibles frente a terceros cuando se hayan practicado las oportunas inscripciones. Artículo 74. Inscripción de determinadas representaciones legales. 1. Tienen acceso al registro individual la representación del ausente y la designación de defensor judicial en el caso previsto en el artículo 299 bis del Código Civil. 2. Igualmente, podrá tener acceso al registro civil cualquier representación que se otorgue mediante nombramiento especial, y comprenda la administración y guarda de un patrimonio. Artículo 75. Inscripción de tutela automática o administrativa. Se inscribirá en el registro individual del menor o de la persona con capacidad modificada judicialmente en situación de desamparo, la sujeción a la tutela por la entidad pública a la que, en el respectivo territorio,
esté encomendada la protección de los menores o de las personas con capacidad modificada judicialmente en los términos previstos por la legislación que resulte aplicable. Artículo 76. Inscripción de actos relativos al patrimonio protegido de las personas con discapacidad. Es inscribible en el registro individual de la persona con discapacidad el documento público o resolución judicial relativos a la constitución y demás circunstancias relativas al patrimonio protegido y a la designación y modificación de administradores de dicho patrimonio. Artículo 77. Inscripción de autotutela y apoderamientos preventivos. Es inscribible en el registro individual del interesado el documento público de constitución de autotutela y el apoderamiento preventivo previstos en la legislación civil. Artículo 78. Inscripciones de declaración de ausencia y fallecimiento. 1. Las declaraciones judiciales de ausencia y fallecimiento se inscribirán en el registro individual del declarado ausente o fallecido. 2. En la inscripción de la declaración de fallecimiento, se expresará la fecha, a partir de la cual se entiende ocurrida la muerte. 3. En las inscripciones de la declaración de ausencia y fallecimiento se hará constar cuanto se previene en el artículo 198 del Código Civil. Capítulo 5. Inscripciones en circunstancias excepcionales. Artículo 79. Inscripciones en circunstancias excepcionales. Cuando por circunstancias excepcionales imputables al funcionamiento del registro civil no sea posible practicar la inscripción, se levantará acta de nacimiento, matrimonio o defunción con los requisitos del asiento correspondiente por las autoridades o funcionarios que señale el reglamento. Dicha acta será título suficiente para proceder a la inscripción del hecho o acto a que se refiere el párrafo anterior con independencia del tiempo transcurrido desde el hecho, y sin necesidad de incoar un expediente de inscripción fuera de plazo.